Soy Marta. Trabajo como editora en una pequeña editorial en Varsovia. Tengo 36 años. Estoy en mi segundo matrimonio. Sin hijos. Conocí a Luis hace 4 años, en una conferencia literaria en Zagreb. Él vino desde España con su hijo Gael, al que entonces aún llamaba mi chico, aunque ya se le estaba quebrando la voz. Luis es socio gerente de una pequeña firma de consultoría, siempre viajando con el portátil en las manos y esas eternas reuniones urgentes que, según él, no pueden esperar. Nos casamos 1 año después de conocernos. Me mudé con él, con el chico, a otra vida. Ahora Luis ha decidido que todos necesitamos una pausa. Escaparnos lejos de la ciudad, la rutina y la tensión. Así lo llamó cuando me envió el enlace de una casa en una isla croata. Según él, era una buena oportunidad para pasar tiempo juntos. Y lo más importante, conocer mejor a Gael. Como si apenas hubiésemos iniciado nuestra partida, y yo todavía no pudiera discernir el color de los ojos del joven. «Creo que simplemente estamos cansados», dijo entonces, sin apartar la vista del móvil. «Necesitamos un cambio de ambiente. No es tan difícil». No discutí. El cansancio, en efecto, estaba ahí. Pero no era temporal. Era de ese que se instala en el cuerpo, como los muebles que ya forman parte de la habitación. No peleábamos. No gritábamos. Simplemente, todo se había disuelto. Nadie sostenía nada. Gael ya tiene 16. Vivió mucho tiempo con su madre. Entre él y yo siempre hubo silencio. No hostil, sino más bien formal. Como entre compañeros de piso que llegaron al mismo lugar por accidente. Yo no lo presionaba. Él no fingía interés. En presencia de Luis, actuábamos un poco. Él, el padre atento. Yo, la esposa que intenta conectar. Pero bastaba con que Luis saliera para que volviéramos a nuestras órbitas habituales. La casa que Luis alquiló era blanca, con contraventanas de madera y parras trepando por las paredes. En las fotos, pura idilia, olivos antiguos. Una terraza con vista a la bahía. Y ni un alma alrededor. Cerré los ojos y pensé, si nuestro matrimonio tiene que llegar a algún lugar, quizás sea aquí. Algún lugar al menos. En el avión íbamos en silencio. Luis trabajando, Gael con la música, yo mirando por la ventanilla. Debajo, el Adriático se deslizaba lentamente, azul como la tinta. Quería creer que simplemente estábamos cansados, pero muy dentro de mí lo sabía. No estábamos cansados, estábamos perdidos. Después del aeropuerto, quedaban casi 2 horas de camino. Cruzar la península, tomar un ferry, y luego un tramo corto de curvas hasta lo alto. El silencio entre nosotros no era hostil. Simplemente, cada uno estaba enfocado en lo suyo. Luis, en sus llamadas. Gael, con sus auriculares. Yo, en los paisajes que desfilaban afuera. Olivos dispersos. Casitas desgastadas por el viento. Calas azules donde los barcos parecían gotas de pintura inmóviles. Alquilamos el coche en el aeropuerto. Luis conducía, comentando los giros automáticamente, aunque nadie lo escuchaba. Gael iba atrás, mirando por la ventana, sin quitarse los auriculares. Incluso cuando me giré para preguntarle si todo estaba bien, solo asintió sin quitárselos. La casa en la isla era tal como en las fotos, antigua, luminosa. Dentro olía a polvo y madera. La cocina era diminuta, pero acogedora. Dormitorios, uno para cada uno. El mar, a 5 minutos colina abajo, entre pinos. Llegamos al atardecer. Desempacamos en silencio. Luis dijo que al día siguiente haría pescado a la parrilla, y yo encontré café que habían dejado los inquilinos anteriores. Se sentía como si hubiéramos coincidido bajo el mismo techo por accidente, y aún no hubiéramos decidido quiénes éramos el uno para el otro. Esa primera noche me desperté al notar que Luis no estaba en la cama.
Estaba sentado en la cocina con el portátil. La luz de la lámpara iluminaba su cuello, apenas húmedo por el calor. No se dio cuenta de que me había acercado. ¿Estás trabajando? Mañana por la mañana tengo que ir a Zagreb. 1 o 2 días. El cliente cambió los planes. Es urgente. Por lo tanto, ¿nos deja a Gael y a mí en soledad? Sí, considero que no será tan perjudicial. Se conocerán un poco. Él necesita sentir que estás cerca, no solo de forma formal. ¿Y tú crees que él quiere eso? No lo sé, Marta, respondió en voz baja con cansancio. Pero quiero creer que pueden encontrar un lenguaje común. Si no ahora, ¿cuándo? No dije nada. Solo volví a la cama. A la mañana siguiente ya no estaba. Solo quedaba en la cama ordenada con precisión, la llave colgada junto a la puerta y una nota. Regreso lo antes posible. Si necesitas algo, llámame. ¿Puedes con él? Tomé el café y salí a la terraza, sentándome directamente sobre las baldosas. Todo estaba en silencio. Abajo, cerca del agua, chillaban las gaviotas. En la ventana de la cocina pasó una figura. Gael tomó un vaso de agua, me lanzó una mirada fugaz y volvió a su habitación. Era la primera mañana que estábamos solos. Y sentí con una claridad inesperada que nada iba a pasar por sí solo. No habría vacaciones familiares mágicas. Estábamos empezando desde cero, sin director. El primer día sin Luis no fue extraño por su ausencia, sino porque nadie intentó llenar ese vacío. En nuestro trío, él siempre había sido el centro. Hablaba, preguntaba, tomaba decisiones. Ahora quedábamos dos que no sabían qué hacer sin quien guiara la escena. Gael apareció en la cocina cerca de las 11. El pelo despeinado, camiseta con el logo de una banda, el rostro a medio camino entre el sueño y la cautela. «Hola», dije sin darme vuelta desde la cafetera. «Hola. ¿Huevos te sirven?» «Si no es mucho. Haré una cantidad neutra, por diplomacia». Esbozó una pequeña sonrisa, pero no se sentó de inmediato. Llenó un vaso de agua, lo bebió, y se quedó parado en la puerta como si aún no decidiera si entrar del todo en el día o no. Luego, sin decir nada, se sentó. Desayunamos otra vez en silencio, pero ya no había esa frialdad mecánica de antes. El silencio era honesto. Nadie fingía tener algo que decir. Él lavaba los platos cuando salía a la terraza con el portátil. Unos 15 minutos después, escuché su voz. ¿Hay wifi aquí? Muy lento. Solo para el correo. ¿Y frustrarse? Entonces mejor sin él. El día transcurrió en espacios propios. Yo editaba el texto de una autora que amaba demasiado las metáforas. Gael estuvo tirado un rato en su cuarto. Luego se fue hacia el mar. Volvió por la tarde, la toalla mojada sobre los hombros quemados por el sol. «¿Se puede nadar? ¿El agua está bien?», comentó al pasar. Bueno saberlo, y nada más. Pero esta vez no sentí que hablábamos al vacío. Me escuchó, solo que aún no sabía cómo responder. Por la noche coincidimos en la sala. La televisión no funcionaba, así que él estaba con el móvil y yo leía. Noté que ya no tenía los auriculares. Estaba echado en el sofá. De vez en cuando me miraba sin disimularlo. «¿De qué va ese libro?», preguntó de repente. Miré la tapa. Memorias. Una periodista francesa que, después de divorciarse, se fue 3 meses al desierto a buscarle sentido a todo. ¿Y lo encontró? Dejó de buscar y le fue más fácil. Asintió en silencio. Después de las 10 dijo: «Me voy a dormir». Le deseé buenas noches. No respondió, solo alzó la mano. Pero cerró la puerta de su habitación con cuidado, sin golpear. Eso no lo cambiaba todo. Pero algo pequeño en mí sí cambió. Dejé de verlo como a un extraño. No era un niño, y tampoco un adulto. Estaba en medio, y quizá por eso, de pronto, empezamos a vernos. El día siguiente,
La isla dejó de parecer un fondo. El silencio ya no pesaba. Al contrario, permitía respirar. El mar por la mañana estaba casi como un espejo, y todo alrededor parecía hecho de aire, calor y piedra ardiente. Estaba sentada en la terraza con una taza de café, leyendo algo que no lograba retener, cuando Gael salió descalzo, con el móvil en la mano. Se sentó en los escalones, sin decir nada. Y yo no arruiné el momento con palabras. «Hay un lugar», dije al fin, sin levantar la vista. «En la costa sur, unas terrazas de piedra donde nadie va durante el día. Solo a pie, atravesando el bosque. ¿Quieres ir? ¿Lejos?» «Media hora». Lo pensó un poco y encogió los hombros. «Está bien». No lo esperaba. No pensé que querría ir, y mucho menos que iría sin condiciones, sin preguntas, sin ironía. Caminábamos por un sendero estrecho entre arbustos de romero. Las piedras se deslizaban bajo los pies. El sol quemaba los hombros, pero no daban ganas de hablar. Me había acostumbrado a ese silencio con él. No tenso, sino enfocado, como el de un adulto que no malgasta palabras. Tropecé en una curva. Una piedra se movió bajo mi pie, y perdí el equilibrio. Un movimiento brusco, y Gael me sostuvo del codo. Su mano firme, segura, como si ya hubiera atrapado a alguien antes. «¿Estás bien?», preguntó, sin soltarme aún. «Aparenta que mis piernas no están destinadas para rutas de montaña», exclamé, experimentando cómo mi corazón aún me brindaba un salto de sorpresa. «Solo hay que mirar dónde pisas, especialmente si no estás acostumbrada a lo irregular». «Interesante», lo miré. «Y en tu vida hay muchas superficies lisas». Sonrió con los ojos. «Brevemente. No muchas, pero al menos sé dónde resbala». Asentí. No porque estuviera completamente de acuerdo, sino porque entendía a qué se refería. «Gracias», dije en voz baja cuando soltó mi brazo. «De nada». Y seguimos caminando. Esta vez un poco más lento. Él iba un poco adelante, pero no tanto como para no verme. En las terrazas había silencio. El mar rompía contra las losas como siempre. Nos sentamos sobre una roca, con las piernas colgando. Una ola nos salpicó la piel, y me reí, sin esperarlo. Gael se giró y preguntó: «¿Te gusta más aquí que en casa?» «Aquí no es mejor. Es simplemente distinto. Para mi padre, todo es o bueno o un problema». «Lo sé. ¿Y tú estás con él por eso?» «Buena pregunta. Estoy con él porque lo nuestro era mutuo». Se quedó en silencio un rato, y luego dijo: «No tienen mucho en común. No tenemos mucho tiempo», respondí, y nos callamos. De regreso caminaba más cerca. No hablaba, pero no miraba el teléfono. Y cuando llegamos a casa dijo: «Creo que volveré ahí mañana». Solo. «Bien, es tranquilo. Como contigo», dijo casi sin pensar, desatándose las sandalias. Luego desapareció en la casa. No fue una confesión, ni un gesto, ni una insinuación. Fue solo una afirmación. Y, sin embargo, se quedó conmigo hasta la noche. A la mañana siguiente me desperté más temprano, como siempre, pero en lugar del silencio habitual de la cocina, había olor. Café. De verdad recién hecho, no de mi paquete. Y la tostadora hizo clic justo cuando entré. Gael estaba junto a la estufa, descalzo, con la misma camiseta gris, el pelo aún un poco revuelto. Sobre la encimera, 2 tazas. No se dio la vuelta de inmediato. Solo puso el hervidor al fuego, como si no fuera nada especial. «¿Estoy haciendo algo mal?», preguntó sin mirarme. «Number solo. Es inesperado. Ayer casi te tuerces el pie. Pensé que al menos el café debería ser sin incidentes». «Eso ya es cuidar, ¿sabes?». Sonrió de medio lado.
seca pero genuinamente. Luego tomó una taza y me la ofreció. ¿Con leche? Tomé la taza deteniéndome un segundo con los dedos en el borde. Yo soy de las que la toman negra. La vida ya es lo suficientemente poco dulce. El silencio después de eso no fue tenso, sino cuidadoso, como una superficie nueva, aún sin pisar. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cómo tomas el café? No lo sé, solo lo bebo para tener algo que hacer por la mañana. Eso ya es un ritual. Se sentó frente a mí, puso la tostada sobre una servilleta. Comía despacio, mordía un poco y luego me miraba. Su mirada ya no era la misma de antes, no la del adulto ajeno que exige algo. Había atención, viva. ¿Tu trabajo es difícil?, preguntó. No, físicamente, pero después de las 9 de la noche, el cerebro a veces se vuelve gelatina. ¿Y siempre quisiste hacer esto? ¿Editar libros? Quería que alguien me leyera. Después, que alguien al menos me escuchara. Y ahora solo quiero silencio. En los textos sí lo hay. Él pensó un poco. Giró la tostada entre los dedos. A veces pareces como una de esas personas que es más fácil no molestar. Y tú, como alguien que está acostumbrado a que no le pregunten. Lo dije con calma, sin juicio. Pero él reaccionó. Bajó un poco los hombros. Dio un sorbo de café, sin apartar la mirada. No es ofensivo, dijo, solo muy preciso. Soy editora. Es mi trabajo, ver lo que hay entre líneas. Se rió por primera vez, en voz baja, pero sinceramente. Y en ese segundo vi en su mirada algo que antes no estaba. No era gratitud, ni admiración. Era percepción. Como si dijera, está bien, yo también estoy mirando. No dijo nada más. Solo recogió los platos y los llevó al fregadero. Y yo me quedé sentada con la taza vacía, pensando en cómo, a veces, una tostada y un café pueden mover más que cualquier conversación seria. Hasta el mediodía, estuve en la terraza con el portátil. Editaba un texto sobre una mujer que huyó de su marido y abrió una panadería. Una historia típica con capítulos del tipo: todo iba mal, todo cambió, ahora soy feliz. Me sorprendía pensando que ya no creía en esas transiciones. Pero no alcancé a terminar el capítulo cuando escuché una voz desde la cocina. Hay algo aquí con lo que se pueda hacer un pastel. Levanté la vista. Gael estaba de pie en la puerta, un poco inseguro. Hay manzanas y algo de harina en la despensa. ¿Por qué preguntas? Mi madre solía hornear. Me acuerdo de cómo lo hacía. No una receta exacta, solo lo que recuerdo. ¿Quieres intentarlo? Si me ayudas. No estoy muy seguro de cómo se mezcla todo. Cerré el portátil. No era solo un impulso. En su voz había algo más serio. Como si no quisiera solo un pastel, sino comprobar que aún había algo que lo conectaba con alguien. En la cocina trabajábamos sin prisa. Yo lavaba las manzanas, él mezclaba los ingredientes. Sus movimientos eran cuidadosos, precisos, sin apuro. Papá no hornea, dijo de repente. Su sistema es otro. Si algo no sale, contrata a alguien que sepa. Pero no lo intenta él mismo. Eso lo describe bastante bien, respondí con una leve sonrisa. Yo pensaba que así era como debía ser. Y luego entendí que hay cosas que uno quiere hacer por sí mismo, aunque salgan mal. Eso ya suena a adultez. Tal vez, o solo terquedad. Vertimos la masa en el molde. Él empezó a cortar las manzanas finas, parejas, como si el sabor de la vida dependiera de ese grosor. Le expresé, barriendo un poco de harina del margen de la encimera. ¿Por qué no gritas ni corriges? Cuando no te retan, todo sale mejor. No supe qué responder. No porque me faltaran palabras, sino porque él lo dijo sin rencor. Solo como un hecho.
¿Piensas mucho en ella? ¿Mamá? No sé. Era como un sonido de fondo, siempre ahí. Y cuando ya no estuvo, todo se volvió demasiado callado. Extendí la mano y cubrí sus dedos con los míos. Suavemente. No se separó. Me miró. En sus ojos se mezclaban dos rostros, casi el de un niño que quiere un abrazo y casi el de un hombre que se sostiene solo. «No pareces de las que cocinan mucho», dijo, mirándome de reojo, como para ver si me ofendía. «Porque no soy de las que aman la cocina», respondí. «Solo que a veces ahí es más tranquilo que en cualquier otro lugar». Sonrió. Por primera vez, sin defensas, sin máscaras. Metimos el pastel en al horno. Olía a manzana, vainilla y algo parecido a la confianza. De la real. De la que no se habla. De la que crece en el silencio, entre gestos repetidos sin apuro. Y fue más que cocinar. Fue un permiso silencioso para estar cerca. Sin obligaciones. El sol se estiraba hacia el borde del cielo, como si no quisiera irse. El aire se había enfriado un poco, y la casa, por fin, dejó de sentirse como una trampa. Saqué una botella de vino blanco. 2 copas. El hábito de servir para 2 seguía ahí, incluso cuando nadie más se sentaba conmigo. Gael apareció en silencio, con el mar aún sobre la piel, el pelo húmedo, los pantalones cortos llenos de arena, olor a sal y sol. ¿Estamos celebrando algo o solo es una noche más?, preguntó. Solo una noche, sin plan. No soy muy de vino, pero ¿puedo? Si realmente no te apetece, no hace falta. Pero si solo es que no estás acostumbrado, siéntate. Se sentó, sin poses, sin coquetería, solo como alguien a quien le apetece un poco de calma. Serví para los 2. Acercó la copa a la nariz. Olió con atención. Como en una clase de cata, pero sin pretensiones. Huele a algo familiar, como el balcón de mi abuela en verano. El vino era barato, pero todos actuaban como si fuera champán. O sea, con un toque de importancia fingida. Number con la intención de hacer la noche un poco mejor de lo que era en realidad. Asentí. Fue muy certero. Nos quedamos sentados, viendo cómo se encendían las luces de las casas vecinas, una por una. Gael no miraba el teléfono, y no se incomodaba con el silencio. Eso me sorprendía más de lo que quería admitir. Siempre me costó estar en sus conversaciones, dijo de repente. Entre tú y mi padre. Hablan de cosas importantes, pero sin una sola palabra directa. No lo soporto. Yo tampoco lo hago por gusto. Solo estoy acostumbrada a que si dices algo demasiado claro, luego es difícil retirarlo. ¿Tuvieron una conexión real ustedes? Lo miré. No quería pincharme. Lo decía en voz alta, como pensando. La tuvimos, pero creo que se quedó en una versión de nosotros que ya no existe. ¿Y él? Él está ocupado intentando no perder el control, y no se da cuenta de que ya no sostiene nada. Asintió. Lento. Bebió un trago de vino. ¿Sabes? Me era más fácil pensar que eras fría. Así no tenía que analizar por qué me tranquiliza estar contigo más que con él. Sonreí. No con ironía, con sinceridad, porque me reconocí en sus palabras. Y a mí me era más fácil pensar que no me veías. Así no tenía que buscar cómo hablar contigo. Yo sí te veía, solo que no sabía quién eras en nuestro sistema. No eras mamá, ni amiga, ni ajena. Y sin embargo, estamos aquí. Y hablamos. Sí, porque alguien se fue por trabajo, dijo con una media sonrisa. Y luego más serio. Nunca lo vi escucharte. Siempre está enfocado en otra cosa. Tú eres como un detalle silencioso de fondo. En algún momento yo también empecé a sentirme así. Nos quedamos en silencio. Pero ya no era incomodidad. Era un nuevo tipo de silencio.
Si te vas, dijo, ¿será porque él no te ve? No ver si me voy, será porque volví a verme a mí. Y entendí que puedo ser más que la esposa de Luis. Apoyó la copa en la barandilla. Eso ya no va sobre él, va sobre ti. Exactamente. Me alegra que aún no te hayas ido. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Por primera vez, no con evasión, sino con calma. Porque si no, nunca habríamos hablado. Y yo seguiría pensando que era solo un vino sin sabor. Me reí. Él también. Suave. Pero esa noche no éramos solo dos personas bajo un mismo techo. Éramos dos que por fin habían aprendido a mirarse. Sin obligaciones, sin engaños, sin plan. Salimos al atardecer, cuando el calor ya se había cedido del todo y quedaban solo las piedras tibias bajo los pies y el olor del mar impregnado de todo. Pinos, sal, humo de las parrillas vecinas. Procederé a retornar, declaró él, ya con las zapatillas colocadas en la puerta. Si no te molesta, voy contigo. No me molesta. Ese no me molesta. Ya no sonó formal. Realmente no le molestaba. Caminamos por el sendero junto a la costa, como si ya lo hubiéramos recorrido antes. Mismo ritmo de pasos, pausas naturales en el diálogo. Ni rápido ni lento, solo en el mismo compás. ¿Sabes?, dijo mientras pasábamos junto a una logia medio derrumbada. No me imaginaba que pudiera ser así. Viva, no viva de estar viva, sino como ahora. Ligera, irónica, tranquila. En casa todo es distinto, porque en casa todo es como en un escenario, y cada uno ya memorizó un papel que no le gusta. Sonrió. Luego nos callamos, y por largo rato. Solo pasos sobre las piedras y el sonido regular del mar. Más allá. Volví a tropezar un poco en una irregularidad. Perdí el equilibrio. Y él volvió a sostenerme. Esta vez más rápido, casi instintivo. Y esta vez no soltó de inmediato. Me quedé quieta. Él también. Me miraba. No como a una madrastra, ni como a la mujer adulta en la casa. Me miraba como a una persona. Simplemente una persona. Yo, empezó a decir. Me giré para responder algo, pero no me dio tiempo. Se inclinó y me besó. No con seguridad, ni con timidez. Solo lo hizo. Sin aviso. Sin dramatismo. Tocó mis labios como si quisiera comprobar que aún estaba ahí. Mi mano se movió apenas. No por el impacto, por la elección. Y di un paso atrás. Gael. Me miraba, los ojos abiertos, serenos, sin excusas, sin vergüenza, solo esperando. No hace falta. No así. No lo pensé. Solo, lo sé, pero no es lo que necesitamos. Ninguno de los dos. Lo siento. No hiciste nada horrible. Solo, no hace falta. Nos quedamos aún un momento callados. Luego él giró la cabeza hacia el mar. ¿Seguimos caminando? Sigamos. Y seguimos. Juntos. A la misma distancia. Sin hablar de lo que pasó. Sin borrar el momento. Pero tampoco convirtiéndolo en el centro de gravedad. Él caminaba a mi lado en silencio. Pero con ese mismo respeto que nace entre personas que entienden. No todo debe convertirse en historia. Pero algunas cosas sí se vuelven importantes. Por la mañana me desperté más temprano. Como siempre. La cocina estaba vacía, pero el olor a café ya flotaba en el aire. Se había levantado antes que yo. No tenía prisa por entrar. Me quedé un momento detrás de la puerta, escuchando cómo movía las tazas, cómo burbujeaba el café en la cafetera italiana, sin nerviosismo, sin movimientos bruscos. Tal vez ese era el momento en que él, después,
Comenzaba sin palabras de más. Cuando entré ya estaba sentado a la mesa, con su camiseta, su expresión de siempre, como si nada inusual hubiera pasado. Pero ambos sabíamos. Algo sí había ocurrido. No algo que cambiara el rumbo, sino algo que marcaba un límite. «Hola», dijo sin levantar la vista. «Hola». Tomé mi taza. Me senté frente a él. No sentía necesidad de hablar de lo que había pasado. Y no porque quisiera olvidarlo. Simplemente no hacía falta tocar lo que ya era claro. «Hice tostadas, pero no sé con qué las comes. Sin fanatismos. Solo con mantequilla». «Perfecto», respondí. «Sin fanatismos es muy yo». Desayunamos en silencio, pero no como antes. No era el silencio de no sé nada de ti, sino el de quienes ya no necesitan demostrar que siguen ahí. Le pasé el plato con las tostadas. Él lo recibió con cuidado, como si también eso tuviera un pequeño significado. «Gracias», dijo. «Siempre. De nada», respondí sin dobles sentidos. Me volvió a mirar, y ya no con tensión, ni esperando una reacción. Su mirada era atenta, tranquila, sin disculpas, sin pesar. Y sentí alivio. No porque todo estuviera bien, sino porque no convertimos esa noche en un cliché. No la encerramos en el molde de que todo está arruinado. Solo la dejamos existir y seguimos adelante. «Si hace falta, yo recojo todo», dijo al levantarse. «Está bien, pero no es tu obligación. Lo sé, pero a veces dan ganas de hacer algo solo porque se puede». Era un día cualquiera, pero con una línea fina, invisible. Los dos sabíamos dónde nos habíamos detenido, y ya no intentábamos cruzar ese límite. Y justo por eso no se volvió un abismo. Luis volvió al atardecer, con estruendo. Cuando el motor del coche se apagó y la cerradura hizo clic, la casa no se llenó de sonido, sino de ritmo. Otro. Demasiado alto, demasiado seguro. «Traje todo lo que pidieron», gritó desde la entrada, como un actor que entra al escenario sin esperar reacción. En las manos, bolsas con regalos, algo de ropa, una botella de aceite de oliva, varias de vino. Mientras nosotros estábamos en silencio en la cocina, él ya contaba cómo casi pierde el ferry porque en Zagreb otra vez levantaron el centro. Como la reunión salió perfecta, los clientes quedaron encantados. Menos mal que aquí está tranquilo, porque en la ciudad otra vez el caos. Su hablar era como un fondo, como la televisión en una habitación de hotel, que enciendes solo para no escucharte a ti mismo. «¿Cómo están aquí?», preguntó finalmente, con una mirada rápida que rozó a los dos. «Tranquilos», respondí. «Todo en calma», añadió Gael. Su voz era pareja, el tono casi cortés, formal. «Los extrañé», dijo Luis sonriendo. Y nadie contestó, no porque no le creyéramos, simplemente no sabíamos qué hacer con esa frase. Dejó las llaves, lanzó la camiseta sobre una silla, se acercó a mí y me dio un beso en la mejilla. Lo permití automáticamente. «¿Qué hay de nuevo?», preguntó, abriendo una botella de vino. «Nada dramático», respondí, sentándome a la mesa. «¿Y el pastel? ¿Lo hiciste tú?», miró sorprendido a Gael. «No me digas». «Yo», dijo él. «¿Marta me ayudó?». Luis se rió, y de inmediato le dio una palmada en el hombro. «Ah, bueno, ya está. Pronto abrimos el restaurante». Gael no cambió de expresión, pero algo en él sí cambió. Un poco. Durante toda la noche, Luis intentó estar presente. Preguntaba, contaba anécdotas del viaje, proponía planes para los próximos días. Ir al interior de la isla, alquilar un catamarán, cocinar juntos, como familia. Pero ya no escuchaba sus propuestas como invitaciones. Ahora sonaban como un guión, que ya no era para nosotros.
Gael respondía brevemente, sin grosería, solo neutral. Estaba ahí, pero no con Luis. Y yo los miraba a ambos y pensaba, ha vuelto el hombre. Hombre con el que vivo, pero entre nosotros ya hay un silencio al que él no tiene llave. Y parece no notar siquiera que existe. Lo más inquietante ni siquiera era eso, sino que no sentía decepción. Solo silencio. Y una leve sorpresa. ¿Cuánto tiempo me había convencido de que esto era normal? Empacábamos en silencio. No un silencio tenso. Uno tranquilo. Cada uno tenía su propio ritual. Yo doblaba las cosas despacio, con cuidado, como si revisara que nada quedara pendiente. No solo en la maleta, sino también entre nosotros. Gael, rápido, enfocado, sin demás. Luis, ruidoso. Iba de habitación en habitación comentando. ¿Esta toalla es nuestra? ¿Dónde está el cargador del iPad? ¿Podemos parar a comer en el camino? Parecía que intentaba llenar el espacio con palabras, sin entender que Gael y yo ya nos habíamos acostumbrado a otro tipo de silencio. Uno donde nada presiona. Observaba a Luis, a mi esposo, y no sentía ni rabia ni tristeza. Solo distancia, como hacía alguien con quien una vez compartiste algo importante y ahora solo compartes el espacio. No era un extraño, pero ya no era mío. Como volver a una ciudad donde viviste. Recuerdas las calles, pero no te reconoces en ellas. Luis siempre hablaba mucho. Su lenguaje, un mecanismo de defensa. Hablaba cuando no quería escuchar. Preguntaba no para oír, sino por cumplir. Yo solía creer en eso. Tomaba su forma de hablar como presencia. Pensaba que su ritmo era solo su estilo de vida. Y ahora veía. Era un muro. Cálido, bien cuidado, pero igual, un muro. En el coche volvió a hablar por teléfono. Negocios, cliente, informe. Yo estaba sentada a su lado, como en una vitrina, visible, pero inaccesible. Detrás, Gael. Y de él, inesperadamente salieron las primeras palabras reales de la mañana. Creo que hice muchas cosas mal. En voz baja. Me giré. Miraba por la ventana. Sin esconderse. Sin justificarse. Solo lo dijo. Con honestidad. No, respondí. Solo hiciste un poco más de lo que se esperaba. Y en eso no hubo nada malo. Vi cómo asintió levemente. Despacio, sin tensión. Y entonces preguntó, ¿y tú? No necesitaba explicaciones. Sabía a qué se refería. Miré a Luis. Seguía vos hablando, con ese tono autoritario en el que antes yo oía fuerza. Ahora no había en él nada que tuviera que ver conmigo. Yo también, dije. Hice más de lo que había planeado, pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque en estos días dejé de desaparecer.